adelante. Bueno, Tata, siempre cuando hay 3 partidos en una Ujú, semana, dice que va a hacer rotaciones y el partido del miércoles es contra Columbus Crew, que ujú, ya sabemos lo que siempre dice de Columbus Crew, ujú. que son muy buenos. Entonces, qué podemos esperar de mañana del plantel y del miércoles? ¿Cómo vas a manejar eso? Bueno, a ver, evidentemente esta semana estamos en una zona decisiva para intentar ser los primeros de la general y veremos ahí cómo se van sucediendo los partidos y cuáles son las necesidades que vamos teniendo y en función a eso priorizar primero la búsqueda del objetivo, sobre todo porque después de estos 3 partidos viene la fecha FIFA, bueno, algunos jugadores obviamente seguirán compitiendo, pero el resto tenemos semana para recuperarnos, así que vamos a priorizar los 3 partidos, pensarlo bien, como siempre digo, sin arriesgar a ningún jugador, aquel que esté con algún problema físico, lo vamos a cuidar. Y Leo, entonces espera que Leo va a arrancar mañana y los otros. Mañana es un partido clave para nosotros. Ok. Volvemos a jugar en casa, tenemos que intentar volver a sumar un triunfo para por lo menos conservar la distancia que tenemos respecto a Columbus y a Cincinnati. Tata, no siempre se puede ganar, pero ¿qué crees que ha pasado en estos últimos 2 partidos? ¿Por qué el equipo tuvo quizás un poco de descenso en el rendimiento? Bueno, a ver, el equipo que fue Atlanta o el que inició en Atlanta es un equipo totalmente diferente al que había jugado en casa con Filadelfia. Así todo, creo que durante una hora de partido lo hicimos bien. Eh, Hubo un cierto descontrol durante los últimos 15 minutos donde el partido se partió y no solo nos empataron, sino que después pudimos haberlo ganado, pero también pudimos haberlo perdido. Ujú. El del City fue un partido más trabado, más nervioso, más de pocas situaciones. Habíamos sacado una buena diferencia porque encontramos una buena jugada de ataque y bueno, daba la impresión de que nos llevábamos los 3 puntos y a veces suceden. Es decir, como en alguna época hablábamos y ustedes me preguntaban si iba a hablar con el plantel porque no hacían goles temprano, ahora nos hacen goles tarde y son situaciones que se viven y no deseadas e intentaremos corregirlo. Así si usted me pregunta si vamos a hacer un trabajo especial para que no nos haga un gol en los últimos 5 minutos, la verdad que si alguien tiene algún trabajo de esa naturaleza, yo lo acepto. Pero Gerardo, en el caso de Diego Perdón, Gómez, sí, 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 en el caso de Diego Gómez y Matías Rojas los vimos sí, temprano están a esta semana. disposición. ¿Cómo han Bien, evolucionado y cuál es el plan que tienes para ellos en sobre todo en esta racha de 3 juegos? entrenaron normal, hicieron semana normal. Matías, ustedes ya saben, tuvo un entorse de tobillo importante en un entrenamiento. Le llevó unas cuantas semanas. Diego necesitó parar solo una semana. Cuando salió el partido con Filadelfia, tenía una molestia en el posterior. Lo fuimos cuidando. Pensábamos que a lo mejor podía estar en Nueva York. La parte médica nos recomendó que era un riesgo, que podía jugar, pero que era un riesgo. Y entonces directamente no viajó. Tata, buen día. Buen día. Eh, si bien el equipo está en una muy buena posición Sí, de cara sí. a quedarse con la temporada regular, en los últimos 2 partidos te descontaron 4 de 6, ¿no? Sí, si tomamos dos. Si tomamos la semana nos descontaron dos. Descontaron 2. Pero bueno, Porque si no nos olvidamos del Filadelfia. por supuesto. Pero ¿qué nivel, tras estos 2 partidos, Ujú. de preocupación de cara al futuro para conseguir el objetivo te quedó? ¿O si el optimismo sigue siendo el mismo que antes de esos 2 partidos? Bueno, a ver, yo no quiero pecar ni para un lado ni para el otro, porque si no me tengo que retrotraer al año pasado y si comparo el año pasado con este año, bueno, no hace falta decir mucho. Después, la temporada es larga, en una temporada larga, en cualquier liga del mundo, por más buena que sea la liga, los equipos tienen ciertos altibajos, momentos, y a nosotros, evidentemente, las ausencias que hemos ido teniendo por lesión o por participación en selecciones nacionales, nos obliga casi a armar equipos diferentes. Y cuando armamos equipos diferentes, si bien
la idea de cómo plantear, de cómo jugar es la misma, la disposición táctica no la es, y a veces podemos sostener determinadas situaciones en el juego que cuando se producen muchos cambios no lo hacemos. Entonces cuando uno ve que vuelven, no sé, Diego, que vuelve Luis, que vuelve Leo, nosotros prácticamente es como que volvemos a comenzar. Todo lo que pasó durante Copa América y que se extendió un poco con la lesión de Leo era un equipo. Cuando se curaron todo es armar otro equipo sobre la competencia. Y a eso nos estamos acomodando. Todo requiere un reacomodamiento. Si usted me pregunta si eso es bueno en el final de la liga, seguramente que no. Pero bueno, nos ha llevado y sí, claro que yo noto que el equipo en los 3 últimos partidos, no sé si tuvo un rendimiento malo, yo diría que tuvo un rendimiento irregular, mucho más cercano al inicio del año que al periodo intermedio. Y bueno, y la finalidad es poder recuperar cierta solidez. Que yo creo que defensivamente todavía la hemos mejorado y la conservamos. Hay alguna distracción como en la pelota parada del otro día. Después hay goles que a veces uno los imagina en otro partido. Si el empate de Atlanta es muy difícil que desde ese lugar, bueno, hizo un gol de muy buena factura y bueno, a veces te toca, pero en líneas generales hemos mejorado en ese aspecto. Por ahí hemos retrocedido en el control de los partidos. Continuando, Tata, con eso de la solidez que estabas Mm. hablando, se nota también en los partidos visitantes que el equipo va creciendo, pero ¿qué diferencia hay entre local y visitante? Porque se nota que el equipo es mucho más sólido de local como de visitante. Nosotros intentamos buscar los partidos en cualquier caso de la misma forma. Es cierto que acá las localías son bastante fuertes, los equipos proponen de una manera distinta. Sinceramente, cuando nosotros planteamos los partidos lo hacemos prescindiendo de en qué situación vamos a jugar. Y de hecho hay una estadística que muestra la cantidad de partidos que hemos ganado jugando de visitante que no es muy normal en la MLS. Así que bueno, esperemos que no se note, por lo menos que la idea que nosotros tenemos de jugar en todos lados igual, después se vea reflejada en el juego. Tata, te quería preguntar qué valoración haces de estos 3 primeros partidos que jugó Messi con el equipo después de una larga inactividad y si ya definiste la estrategia para el partido de mañana y sobre todo para el partido tan importante que tienen contra Columbus de cómo van a llevarlo a Leo. Eh, lo que creo es que Leo se va a ir poniendo cada vez mejor conforme sume 90 minutos. Obviamente Leo no necesita hacer trabajo físico diferenciado en un entrenamiento, sino necesita ritmo de competencia y cada vez que sume 90 minutos, lo que me da la pauta que va a llegar muy bien a los playoffs porque además de los partidos con nosotros, tiene los partidos con la selección. Así que tenemos muchas esperanzas de que él llegue en muy buena forma a los playoffs. ¿Y una valoración de estos 3 partidos que jugó Leo, cómo lo viste? No, a ver, hay lo que hablamos, o sea, no podemos hablar solamente de él descolgado de lo que el equipo y de lo que yo mencionaba antes respecto a nosotros. Durante 7, 8 partidos mantuvimos un 4-3-3, nosotros lo modificamos a 4-4-2, entonces eso ya implica un cierto reacomodamiento y el equipo tuvo en ese reacomodamiento pasajes buenos y pasajes malos, pero no hemos podido mantener la regularidad que habíamos logrado, pero es cuestión de entrenamientos y de que se sucedan los partidos para poder lograrlo. Con la falta de centrales que ahora pasa, ¿cuál es tu análisis sobre Pero ahora no, ¿ahora por qué? no van a poder jugar Ah, no, a solo. Sí, bueno, pero el panorama de Atlanta no lo tenemos. Me asusté, pensé que teníamos más. a veces juegas con línea de 5, Sí. pero en general, ¿cómo ves a Busquets? En tu análisis, ¿lo ves más como central que te puede dar esa salida limpia desde el inicio? ¿O lo ves obviamente más en su posición natural, donde se puede conectar un poco más con Leo? Bueno, a ver, lo que pasa que después ahora el tema es que tenemos lesionado a David, pero
Hemos tenido muy buena respuesta de tanto de Noah como de Ian, que han jugado en esa posición. Ian y Sergi, que creo que no jugaron nunca como pareja de centrales, lo hicieron muy bien en Atlanta. Hemos tenido buena respuesta. Cuando analizamos lo de Sergio como central, no lo puedo analizar de manera aislada porque la presencia de Sergio como central implica que Yannick está dentro del equipo y ahí es donde nosotros hacemos una valoración que ponemos en análisis cada vez que nos toca jugar un partido. Última con Don Andrea. Gerardo, yo le quería preguntar, sacarle un poco de Inter Miami, Mm. el récord que usted tiene con el Barcelona de partidos, empezando la temporada de partidos ganados 8, usted es el único que lo ha logrado, el Barcelona en este momento está a punto de lograrlo otra vez, usted lo logró con Messi, con Neymar en aquella temporada. Ujú. ¿Cómo recuerda usted ese récord y cómo ve al Barcelona ahora con las nuevas figuras, Lamine Yamal y Rafinha? Qué pregunta, no tengo ni la menor idea. ¿No recuerda ese No, récord? no, No, no. no eso- es algo que lo recuerde. Y que eso no implica nada, no implica estrella, no No, pero implica usted nada. tenía Sí, pero no, las no. lesiones esa temporada. Ojalá ganen todos los partidos, no, es lo único que puedo decir, pero no tengo nada especial para decir sobre esto, ni sobre todo para lo que pasó hace 11 años, no sé ni cuánto pasó ya.